10 jefes de plaza, que pues son la llamada oposición entre comillas, ¿no? Pero mejor dicho, son del narcopan. Le piden la salida inmediata de otro que pues no ha hecho tampoco nada, nada más ha dado cifras maquilladas, como es el caso de Hugo López Gattoel, el Gattoel de AMLO. Y lo único que están haciendo entre ambos es que no resuelvan la situación que está padeciendo el país con el coronavirus. Y los que están poniendo la cara pues, son los médicos, las enfermeras, camilleros y trabajadores que están en los hospitales. Y que están en las malas condiciones. Pero qué fácil es andarse echando bolita, andarse atacando. Y pues, mientras tanto, hay desgobiernos que permiten que los criminales hagan lo que quieran mientras está esta situación del encierro, como en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, y qué decir de otros, Tamaulipas, ¿no? Pero bueno, 10 de los 11 gobernadores o jefes de plaza agrupados en la llamada Alianza Federalista, que más bien parece el ataque de los conservadores contra los llamados liberales. Mientras tanto, el país sigue sumido en una tremenda división y el pueblo es el que lo tiene que pagar todas las estupideces que hacen estas personas. Pues estos jefes de plaza demandaron al desgobierno federal la salida inmediata de Hugo López Gattoel. Pues sí, porque Gattoel no ha dado las cifras que debería de dar, no ha resuelto el problema de algunos hospitales, o mejor dicho, de la mayoría de los hospitales, y no ha sido serio ante esta situación. Y López Obrador pues también que se anda contradiciendo que usen o no, que vamos a celebrar lo del 16, pero pues él no le pone un alto, ¿no? Siendo secretario, o mejor dicho subsecretario, ¿no? Porque el otro güey pues no hace nada, que es el Jorge Alcocer, ya debería de estar retirado, pero bueno. Entonces, en un comunicado firmado por los llamados mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco, que dijo que no iba a recibir a ningún foráneo en los hospitales, Javier Corral de Chihuahua, que sigue la situación de violencia y el aumento de casos en Ciudad Juárez, sobre todo en las empresas maquiladoras que tienen un buen de situaciones. Coahuila, con el jefe de plaza Miguel Ángel Riquelme, que no ha ayudado o ha podido tener un plan para que el IMSS de Saltillo, de Torreón y de algunas otras partes donde han tenido la mayoría de contagios, pues los han dejado abandonados, ¿verdad? No ha hecho lo que debe para presionar al desgobierno federal de forma adecuada. En Colima, con José Ignacio Peralta, que bueno, la violencia allá en Colima también, lo que se está dando. En Durango, José Rosas Aispuro, pues también hay muchos casos en Durango. En Guanajuato, qué decir de este mequetrefe jefe de plaza que no le pone mano dura contra los delincuentes, ni tampoco a los casos que siguen en aumento en León, Guanajuato y otras partes de la región. Así como el mequetrefe de Silvano Narcorioles, quien sigue protegiendo a Cartel de Jalisco, Viagras y a los demás cárteles, y también está dejando que aumenten los casos. El de Nuevo León, el Pony Jaime Rodríguez, que tampoco, aunque haya hecho alianza con el de Tamaulipas y por ahí creo que con el de Coahuila, de nada ha servido su triple alianza, siguen pasando casos. Y luego con la situación que hubo por lo de Hanna, también, igual que el cabeza de res, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que también, sobre todo lo que ha ocurrido en Matamoros y en Reynosa, también, igual que en Nuevo Laredo. El de Jalisco, Enrique Alfaro, que ay, sí, mano dura con los que no traigan cubrebocas, pero los delincuentes sí pueden andar haciendo lo que quieran. Vamos a seguir aumentando el número de personas sin vida por ambos sentidos. Y bueno, y llegaron con su siguiente argumento. La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gattoel carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente, que nos muestra el indolente número de muertes en México. Es cierto, pero lo dicen los hipócritas, que no deberían decir, sino los que deberían decir es el pueblo mexicano. Todo el pueblo debería decir eso, no estos cabrones, porque obviamente es, como les vuelvo a decir, es como si el Guasón con su... O bueno, ahí les va un ejemplo. Como el grupo de Ra's al Ghul, ¿saben quién es? Bueno, el grupo este que quiere limpiar Ciudad Gótica,
contra el Guasón, contra el grupo del Guasón. Así se está viendo, esta situación que pues se están echando, como les digo, entre ellos la bolita. Y hablo de los cómics de Batman, para que lo tomemos como ejemplo, ¿no? Más o menos así se ven. Comenzaron mencionando que México atraviesa una de sus peores crisis de su historia, la cual, según los bajofirmantes, es resultado de un manejo errático de la epidemia y la falta de respuestas eficaces para frenar la brutal caída económica que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas. Pero la pregunta: ¿en qué se lo ha gastado el desgobierno federal y los estatales? ¿En qué se lo han gastado? Porque ambos son responsables de esta situación. Las cifras no mienten, la economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel más jamás visto, dicen ellos. Hoy seremos el tercer país con más muertes en el mundo. Es cierto, todo eso es cierto, pero les digo, la hipocresía no falta. Y ellos tampoco han querido hacer las cosas como se debe, ¿verdad? Han permitido muchas cosas que siga pasando, sobre todo en los hospitales que están a manos de estatales y que los han privatizado cada vez más, y no han reforzado, utilizado la inteligencia y saber presionar, no hacerlo cuando ya se les viene el mundo encima. Eso lo debieron haber hecho antes, por lo menos. Solo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población en México, añadieron. Esperaron que la crisis arroje por lo menos 10 millones de pobres más, además de que los cálculos cada hora están muriendo 27 personas por COVID-19. Las cifras siguen empeorando y la llamada emergencia de salud comienza a tomar dimensión de crisis humanitaria. Todo esto ha ocurrido frente a un desgobierno federal que durante más de 5 meses no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos, indicaron. Y en los dos largos puntos expusieron la falla de la estrategia de contención, como lo habían advertido especialistas nacionales e internacionales sobre las medidas sanitarias, las cuales no han sido claras ni firmes. Además que el vocero responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones y sobre todo las proyecciones y estrategias a implementar, señalaron. La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York, criticaron. Desde la perspectiva de estos gobernadores, la crisis se agudiza y no tiene un final a la vista, por lo cual responsabilizan de manera indirecta a López-Gatell. Comentaron que es la cúpula quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención, quien optó, añadieron, por el uso político de la gestión de la pandemia antes de privilegiar la vida, salud, unidad nacional y dar verdadera respuesta del Estado. A lo largo de más de 5 meses se ha politizado el uso del mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas, como lo es el uso del cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35,000 personas para que López-Gatell aceptara y a media su utilidad, lo que ha generado confusión en la población, apuntaron. De ese modo consideraron que ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la pandemia a los desgobiernos estatales y municipales mediante el semáforo sanitario, el cual señalaron ha asfixiado a las economías locales porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios. Y sí es cierto, pero ahí la situación, a ver, si sabían que López Obrador estaba usando el dinero para sus megaproyectos, ¿por qué no hicieron una denuncia? ¿Por qué se quedaron callados? Y hay más gobernadores que están callados, como el caso de Alfredo del Mazo, que no ha dicho nada, ni el de Hidalgo, ni el de Guerrero, todos están bien callados. Se supone que son del PRI, ¿no? También aquí salen los del PRIAN, ¿no? Pero pues, el país sigue dividido y sumido mientras, como le digo, la mayoría del pueblo mexicano pues, son los que tienen que pagar esto. En el segundo punto, recalcaron que México está en el peor de los escenarios porque al número de muertos le sumaron el colapso de la economía nacional ya en recesión iniciada en 2019. Las y los mexicanos tienen derecho a una vida digna, pero con la estrategia fallida y las omisiones del desgobierno federal para enfrentar la crisis, ese derecho está siendo vulnerado. Dicen, ustedes prometieron esperanza y bienestar y sin embargo más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar porque México lo necesita. Porque México no merece que ustedes le sigan fallando, finalizaron. Y también hay que regresarles esa misma frase a los desgobiernos, porque también son responsables de lo que está pasando, al igual que el desgobierno federal. Es como les digo, es como el grupo de Ra's al Ghul contra el grupo del Guasón. Así es. Ni más ni menos, perdón por el ruido, pero la neta, esto sí, encabrona. La víspera, el llamado subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
dedicó casi 15 minutos para hablar sobre la supuesta rispidez en su reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, donde supuestamente pidió sanciones penales para los mandatarios que cambien a modo el semáforo epidemiológico. No hubo amago, no va a haber amago, nunca, lo hemos dicho, dice 1 y 2 y 80 veces, dice el señor pero con gusto lo volvemos a repetir. La manera que trabaja el desgobierno de México no es a través de amagos, no es nuestro modelo, dicen ellos, preferencial. Nuestra manera de actuar es con base a la ley, dice él. Es por el diálogo, no por la fuerza, con la razón, no con la fuerza. Es un compromiso ético, indicó en la conferencia vespertina del día jueves 30 de julio. La discrepancia de hoy fue que esta decisión de compartir la responsabilidad de las decisiones sobre salubridad general es algo establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud desde el 84. No es nuevo, se refiere a la corresponsabilidad del desgobierno federal y los estatales en materia de salud pública, indicó. Pero pues, ¿qué pasa? No se ponen de acuerdo. Uno dice esto, otro dice lo otro, y entonces hay una discrepancia. ¿Y qué pasa? Pues entre ellos se vuelven los enemigos del pueblo mexicano. Pero si la gente no quiere ver así, va a apoyar a uno y a otro, pues la neta se van a ir ambos los van a mandar a la fregada o al infierno para que entiendan esta situación. No porque unos digan que son los buenos, dicen las verdades cuando en realidad jamás lo han hecho y lo dicen de dientes para afuera, y otro que simula y que dice que él va a resolver las cosas a su modo y a su manera, pues como que así no, ¿verdad? Esto te habla de que la narcopolítica o la necropolítica sigue afectando a todo el mundo, para que vean lo infames que son estos personajes. Saludos, compas.